Ley 348. Vamos a señalar el contenido de esta ley para la atención en los casos de violencia. La Ley 348 se funda en el mandato constitucional y en los instrumentos, tratados, convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia física y psicológica, dentro de la familia como también en la sociedad. El ente rector es el Ministerio de Justicia, responsable de la coordinación, aplicación y cumplimiento de la presente ley. El Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género, por lo que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias. Se asignan los recursos necesarios, humanos y económicos, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en todo el territorio nacional. El Estado crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, institución especializada de la Policía Boliviana encargada de la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de la violencia contra las mujeres y la familia. Todo bajo la dirección del Ministerio Público. Por eso esta ley señala en su artículo 6 definiciones sobre la violencia, que es la acción u omisión abierta o encubierta que cause lesiones, sufrimiento físico, sexual o psicológico hasta que pueda llegar a la muerte. Como segundo punto también se refiere al uso de palabras, de mensajes escritos, visuales, símbolos discriminatorios en contra de la mujer. El artículo 7 señala los 17 tipos de violencia que ustedes jóvenes tienen que aprenderlos, porque es necesario. Asimismo, también se señala que estos delitos señalados en el artículo 7 son de orden público, contemplados en la ley, y son delitos de acción pública. Ahora hay un punto bien importante señalado en el artículo 13. Acceso a los cargos públicos. Es requisito inexcusable no contar con antecedentes de violencia ejercido contra una mujer o cualquier miembro de la familia. Si esta persona tiene sentencia ejecutoriada, no podrá acceder a ningún cargo público, porque justamente se pasan informes y todo está registrado y el CIPASE certificará los antecedentes. También es importante señalar el artículo 81 de la inhabilitación. Se aplica la inhabilitación cuando es sancionado por delitos de violencia y ejerza profesión u ocupación en educación, cuidado y atención de personas, atención médica, psicológica, consejería, asesoramiento. También se ejercen cargos administrativos en universidades, en unidades educativas, instituciones deportivas, militares, policiales, o tienen suspensión temporal de autoridad paterna.
Tampoco no podemos dejar de señalar que el artículo 88 indica que la atención en casos de violencia, los operadores tienen que trabajar las 24 horas del día, tomando las medidas de protección y restricción necesarias que favorezcan a la mujer. También todos los operadores, señalamos a los de la policía, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Ministerio Público, SLIMS, al final el juez o la autoridad jurisdiccional tiene que cumplir el protocolo único de recepción, registro y tramitación de la denuncia, otorgando como segundo punto la protección. La investigación tiene que ser muy profesional hasta lograr la sanción. Luego también se tiene que promover terapias para las mujeres y los componentes de la familia para que se fortalezca y se libere del entorno de violencia. Luego también se tiene que promover las terapias de rehabilitación para el agresor, porque es necesario, porque algún día si está definido, va a ser miembro de la sociedad nuevamente y necesitamos gente tranquila. Luego, los operadores de justicia tienen que hacer todo un seguimiento del cumplimiento de las sanciones, del cumplimiento de las terapias dispuestas por la autoridad competente. También tenemos que señalar la reserva, que toda denuncia debe existir reserva, salvo autorización de la propia mujer. Puede ser una reserva total o parcial, porque hay muchas mujeres, como hemos visto en el video, que dicen no, que se enteren, que sepan que cuando una mujer permite, el hombre aprovecha y no solamente la va a golpear una vez, sino que la va a golpear varias veces. Entonces, no permitan ni una sola vez. Ya sabemos que cuando una persona se encuentra en riesgo o necesita de auxilio, debe llamar personalmente su familia, el vecino, a la policía, a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a Radio Patrulla 110, al PAC 120. ¿Para qué? Para evitar la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Todos sus funcionarios deben ser especializados y se debe tratar de acuerdo al artículo 53. Ellos deben tratar a la víctima y a su entorno con calidad, con calidez. Tienen la obligación de orientar. ¿No? Lo mismo pasa en la plataforma de recepción de denuncias. Tienen que orientar a la víctima, decirle necesita el certificado médico, dónde puede encontrar un médico, qué tiene que hacer, ¿no? Tienen que tomar todas las medidas. Ahora hay un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que dirige la investigación. Igual toma las medidas necesarias para que la víctima conserve las pruebas, y también el Ministerio Público determina las medidas de protección suficientes para garantizar a la mujer, a la familia en situación de violencia. Hay un punto bien importante, que no tiene que someter a la mujer a pruebas médicas
interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean necesarios. ¿Por qué a la mujer la están haciendo pasar por otro mal momento del que ya ha pasado? Por ejemplo, hablaríamos de una violación. Entonces, mejor, si una vez le he hecho la pregunta el médico, la psicóloga, suficiente, no más. Luego, el Ministerio Público también está obligado a otorgar el patrocinio legal para las personas que no tienen recursos. Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente las acciones, las situaciones, sino es el Ministerio Público el que tiene que investigar. Y esto es, como les decía, tiene que ser tan rápido, no puede ser máximo, no puede pasar el máximo de 8 días. También tenemos que tomar en cuenta las pruebas, ¿no? Las pruebas que tienen que recolectar y tienen que orientar. Como les decía, por ejemplo, el certificado médico, que puede ser evaluado por cualquier centro de salud, sea público o privado, y luego el médico forense lo va a homologar. Informe psicológico, después otro informe de trabajo social, expedido por profesionales de instituciones públicas, como los SLIMs. Luego también puede ser un documento de prueba, documentos de propiedad, los originales, las minutas, documentos privados, cartas, mensajes, correos electrónicos, toda la prueba que sea obtenida lícitamente, que conduzcan a la verdad. Ahora nos vamos a referir a los medios alternativos. La víctima de violencia puede decidir si presta su declaración o presenta pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado, porque puede ser que viendo a su agresor ella tenga ciertos problemas. Entonces, si es necesario, y si ella acepta, se prosigue. De lo contrario, el Ministerio Público tiene la forma de recolectar las pruebas. Luego nos referimos a los servicios integrados de justicia plurinacional. Estos servicios dependen del Ministerio Público, también reciben denuncias, brindan orientación, patrocinio legal y son gratuitos. También tenemos el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima. Ustedes saben que la víctima no solamente es la mujer que ha sido golpeada, sino es también su familia, pueden ser los hijos y parientes. También depende del Ministerio de Justicia. Ahora nos referimos a los servicios legales integrales municipales, el artículo 50. Las mujeres víctimas de violencia pueden apersonarse a un servicio legal integral, denominado SLIM, que se encuentra en cada macrodistrito, en cada subalcaldía. En este servicio legal integral va a recibir la mujer apoyo social, psicológico, legal, de parte de estos equipos. Los SLIMs tienen la obligación de orientar y tramitar los procesos administrativos, policiales, judiciales, en materia penal, familiar, laboral, civil. Todo referente en favor de la mujer,
para que no sean vulnerados sus derechos. Ahora nos vamos a referir a los objetivos generales de esta la Ley 348, que es proteger y prevenir a la mujer, a sus hijos, que tienen la oportunidad de alejarse de la violencia. Luego también les ofrece un espacio, un tiempo de reflexión. Se estimula la solidaridad entre pares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres, cuando no tienen dónde ir, han salido de la casa, posiblemente de la suegra, y ella ha denunciado, entonces la suegra no va a quererla ni ver, entonces ella se va a un refugio, a un albergue que es financiado por la alcaldía municipal. En ese lugar va a encontrar toda la solidaridad y el estímulo. Por eso tenemos que señalar que las mujeres pueden liberarse ellas mismas de relaciones abusivas cuando descubren sus propias fuerzas y se valen de los recursos comunitarios que ofrecen ambientes seguros. Entonces, allá en estos ambientes ellas van a ir descubriendo también sus capacidades. Luego también tenemos que señalar que los gobiernos autónomos municipales capacitan permanentemente a su personal sobre derechos humanos con el fin de mantener la paz, la armonía en el hogar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá el artículo 66 señala que toda mujer que ha sido agredida puede solicitar copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación, desde el momento de la denuncia. Solamente va a tener el costo adicional de las fotocopias. También tenemos que señalar el artículo 33, la revictimación. Se conoce como revictimación, victimación secundaria o doble victimación al proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones o profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ya sea de malos tratos o violencia de género, a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido. Jueces, policías o abogados, entre otros muchos. Por todo ello tenemos que señalar también que la violencia deja secuelas psicológicas que repercuten en la familia y lamentablemente en los hijos. El artículo 35 señala sobre las medidas de protección de los operadores de justicia. Una de las medidas es ordenar la salida del domicilio al agresor para que retorne al esposo. Después dispone que el agresor no se acerque ni se comunique con la víctima ni por medio de terceras personas. Entrega de objetos y documentos personales al agresor para que no vuelva. Prohibir al agresor de hipotecar o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes y, si es necesario, el inventario de los bienes. También tenemos que señalar, y aquí estamos repitiendo, sobre los principios de inmediatez y continuidad. Cuando empiece una audiencia, esta audiencia tiene que continuar hasta que concluya.
Si no concluye, va a ser al día siguiente, pero tiene que concluir. También tenemos que señalar la declaratoria de rebeldía. En los casos de los delitos previstos en esta ley, se declara rebelde al imputado cuando no se presenta a la audiencia. Esta declaración la realiza la autoridad jurisdiccional. ¿Qué es lo que señala el artículo 34? Denuncia en proceso judicial. Se está tramitando un proceso judicial, por ejemplo, puede ser de asistencia familiar, emancipación, tutela de menores o tutela de mayores, y la juez puede evidenciar que hay un maltrato. Entonces, inmediatamente la juez tiene que remitir antecedentes al Ministerio Público para la tramitación en la vía penal. Un punto muy importante que tienen que tomar en cuenta es la prohibición de conciliar. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa la vida e integridad sexual. Excepcionalmente, la conciliación puede ser promovida, pero únicamente por la víctima y solamente por una sola vez, cuando no ha habido golpes y cuando no hay reincidencia. Nunca puede promover la conciliación ninguna autoridad. También se señala las sanciones alternativas cuando el agresor no es reincidente. Entonces le pueden sancionar con una pena impuesta no mayor a 3 años. La sanción alternativa junto a otras cuando sea necesario para proteger al menor, hijos, hijas y al núcleo familiar de acuerdo a su situación. También tenemos que señalar que el agresor va a ser multado y esta multa es del 50% del salario mínimo vital. Y estos pagos, estos costos van en beneficio de las casas de acogida, de los refugios. Entonces también puede haber, aparte de la multa, la detención de fin de semana, que se produce a partir del día viernes a horas 19 al lunes a horas 6 de la mañana, para que así el multado pueda ir a trabajar. El artículo 79, trabajos comunitarios. A favor del gobierno autónomo municipal, se realizan los fines de semana, ferias y habilidades en horarios diferentes y habituales. Generalmente la sanción es de 1 año. Equivale al trabajo de 52 semanas y a un máximo de 104 semanas. También tenemos que señalar, lo más importante es la rehabilitación de los agresores mediante acuerdos intergubernamentales en el área urbana o en el área rural. El agresor tiene que cumplir una sanción y también realizar una terapia para que así pueda salir y dejar ese ambiente de agresión. Le van a hacer comprender que con la agresión lo único que va a hacer es perderlos a sus hijos, como también a la esposa. Otro punto en el que debe cumplir las instrucciones el agresor es que no debe portar armas de fuego ni de ningún tipo,
no debe asistir a lugares públicos. ¿Por qué? Porque ni bien toma alcohol, la mujer es víctima. También tiene que incorporarse a grupos o programas para modificar comportamientos, ¿no? Para ese su comportamiento tiene que ir modificándose. Asistir a un centro educativo a aprender oficio. Eso es lo más importante. Que el varón tiene que aprender a tener un oficio. Muchas gracias. Con esto hemos terminado la ley 348. Hemos hecho todo un recorrido y justamente hemos señalado los puntos más importantes. Muchas gracias. Ya ustedes harán su cuestionario y a estudiar la ley 348.